Shalom Alejem, amada familia israelita. Esta semana estamos estudiando la Parashá Vaigash, que significa y se acercó. Seguimos hoy con el estudio de la tercera aliyá en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 45, versículos del 8 al 18. Para EMC Shalom Internacional es un placer contar con su compañía. Y antes de empezar este precioso estudio, realizamos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 45, versículo 8. Así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim. Y él me ha hecho un padre para Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Mizraim. Manteniendo el mismo propósito de entendimiento de lo que hemos llamado en esta parashá autoridad delegada, en este pasaje nos enfrentamos a otro juego de palabras que desemboca una vez más en la unicidad que manifiestan los títulos de Padre Eterno e Hijo de Elohim. Notemos en este verso que ahora Yosef es establecido como padre para Faraón. Entonces, ¿quién delegó a quién? Reiteramos que es un juego de palabras que se va a ir clarificando a medida que jugamos con las palabras. Tenemos que establecer un margen natural y un margen espiritual. Lo natural es que Faraón estaba sobre Yosef en cuanto a su misión de salvamento de la humanidad. Y lo espiritual es la posición que recibe Yosef por su sabiduría y unción sobre Faraón para que la propia familia y el trono de Faraón permanecieran con vida. Faraón y Egipto sin Yosef no sobrevivirían. Y Yosef sin Faraón no recibe la posición que necesitaba para tener una autoridad legítima y no usurpada por autoridad. Algo similar vivieron Yohanan el Inmersor y Yeshua en el momento de su tevilá. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo: «Yo debo ser sumergido por ti, ¿y tú vienes a mí?». Sin embargo, Yeshua le respondió: «Permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá». Entonces Yohanan se lo permitió. De esto aprendemos lo importante que es no pasar por encima de lo establecido por la Torá, y más en cuanto a las autoridades delegadas por el Eterno. Un padre sobre Faraón. Es evidente que Faraón en su sabiduría entendió que Yosef era el hombre designado por Elohim como salvador de su reino, familia y trono. Espiritualmente, Faraón estaba protegido. Así como un diamante gira y decenas de caras permiten ver reflejos de luz diferente, así la Torá alumbra nuestro entendimiento cuando la escudriñamos con gozo y alegría de corazón. El segundo sueño de Yosef trae una secuencia interesante, puesto que en el primero es claro el enfoque de autoridad que tendría a través del alimento sobre la vida de sus hermanos. Los salvó del hambre. Sin embargo, en el segundo sueño, los elementos varían sustancialmente: sol, luna y 11 estrellas. Aunque Jacob da una línea de entendimiento al decir que si él y su madre se postrarían ante él, lo cual encontramos en Bereshit capítulo 37 versículo 10, nos deja un tinte de desconcierto, puesto que Rachel ya había muerto en el nacimiento de Benjamín, mientras que en todo el esplendor del reinado de Yosef, sus 11 hermanos se postraron en primera instancia para buscar el favor del alimento. Luego se postraron ante Yosef suplicando por sus propias vidas, y dejamos a su consideración al ver que aún los dioses más representativos de Egipto se doblegaron ante Yosef: Ra, dios sol, y Jon, su diosa luna. Dos deidades egipcias que tenían algo en común, y era la fertilidad de la tierra, condición que se dio por mano de Yosef debido a las palabras de interpretación que dio a los sueños de Faraón: 7 años de fertilidad y 7 de sequía y hambruna total, autoridad que solo corresponde al Padre Eterno. Maaseh Hechos capítulo 1 versículo 7 dice: Él les dijo: «No les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad». Pasamos al versículo 9. «Ahora vuelvan pronto donde mi Padre y díganle: así dice tu hijo Yosef, Elohim me ha hecho amo de todo Mizraim, ven a mí sin demora». Un verso más donde la forma correcta de escritura es: suban a mi padre Jacob
y díganle que descienda a mí sin demora. De esta manera se muestra con claridad la implicación espiritual de Aliyah, de subir, cuando estamos en dirección a Israel. Además, este pasaje nos confirma que en estos últimos tiempos las cosas pasarán rápidamente. Matías capítulo 24 versículo 22 dice: y a menos que esos días sean pocos, no se salvará ninguna carne, pero por causa de los escogidos serán pocos esos días. Manuscrito hebreo Shem Tov. Las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos. Vuelvan pronto donde mi Padre. Estas palabras evocan ese momento donde todo israelita, hijo de Jacob, volverá a casa donde su verdadero padre. Y Yeshayahu, Isaías capítulo 11 versículo 12 dice: Él levantará bandera para los Goim, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yehudá de las 4 esquinas de la tierra. El Dr. Kettelblatt comenta con respecto a los últimos días y la gran tribulación. No es lo mismo la gran tribulación que la ira de Elohim. La gran tribulación será para Jacob, según Jeremías capítulo 30 versículo 7, donde está escrito: ¡ay, porque grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. La gran tribulación será para los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, según Revelación Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, donde está escrito: entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel y Jacob, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. La gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno dirigido por el hombre de pecado, el anti-Mashiach, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4, donde está escrito: que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Eterno no vendrá sin que primero venga la apostasía y será revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Elohim y presentándose como si fuera Elohim. Y en Daniel capítulo 9 versículo 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Daniel capítulo 11 versículo 31 dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Daniel capítulo 12 versículo 11: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. En Mateo capítulo 24 versículo 15 está escrito: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Aquí vemos que el Mesías está enseñando a los que creen en él, sus talmidín, sus discípulos. Ellos verán la abominación desoladora colocada en el lugar santo. No hay división en las escrituras entre lo que se tradujo como iglesia y los judíos que creen en Yeshua. La iglesia se compone en primer lugar de judíos y también de gentiles convertidos al judaísmo del Mesías, por medio de la regeneración de sus espíritus mediante la fe en la muerte y resurrección del Mashiach de Israel. Solo hay una iglesia y esa iglesia es parte de Israel, no un pueblo separado. Es decir, no hay división entre Israel y la iglesia. Los judíos que creen son parte de Israel y parte de la iglesia. También los gentiles que creen son parte de la iglesia y parte de Israel. Tanto judíos como gentiles que son parte de la iglesia pasarán la gran tribulación. La idea que los gentiles que creen en el Mesías serán arrebatados al cielo para ser librados de la gran tribulación y los judíos serán dejados para pasar la gran tribulación está basada en una teología de reemplazo y de antijudaísmo. Nota aclaratoria de EMC Shalom Internacional. En cuanto al término iglesia utilizado en el comentario del Dr. Kettelblatt, es más apropiado decir pueblo. Efesios capítulo 2 versículo 11, en donde dice:
Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y Jeremías capítulo 31 versículos 31 al 33. Miren, viene un tiempo, declara Yahvé, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahvé. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahvé. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. En Yeshua, judíos y gentiles, somos un solo pueblo, la consagración de los santos. Según Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22, el momento del levantamiento de la abominación de la desolación es el inicio de la gran tribulación, como está escrito. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, según la enseñanza de nuestro Maestro. Los escogidos pasarán la gran tribulación. No habrá ninguna venida escondida, secreta del Mesías, como está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El tiempo de ira es causado por el Eterno. Es el tiempo de la ira de Elohim. La ira es el castigo que vendrá sobre los que no creyeron en el mensaje de salvación y se rebelaron contra la Torá del Eterno y su Mashiach, como está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 13. Por esto, Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Elohim por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Elohim os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y también está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque después de todo, es justo delante de Elohim retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Yeshua sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Elohim y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Yeshua. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Los justos pasarán la gran tribulación, pero no padecerán la ira de Elohim, según 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, donde está escrito: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos capítulo 5 versículo 9 está escrito: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Elohim, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Cuando el Mesías venga a la tierra para ejecutar la ira del Eterno, estarán los santos con él, como está escrito en Revelación, Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 15. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es
el verbo de Elohim. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de El Shaddai. En este texto se habla de los ejércitos en plural. Está compuesto por ángeles y, según entendemos, de hombres que han sido transformados en inmortales por medio del poder de la resurrección. Zacarías capítulo 14 versículo 5, Judas versículos 14 y 15, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. En unos versículos anteriores al texto citado en Revelación capítulo 19 versículo 8 está escrito: y a ella, la novia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. En Revelación capítulo 2 versículos 26 y 27 está escrito: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Así que parece ser que también los hombres estarán entre los ejércitos celestiales, junto con el Mesías y los ángeles que van a hacer guerra contra los ejércitos de la coalición multinacional en la última guerra contra Jerusalén antes de la venida del Mesías. Versículo 14. Con eso, abrazó a su hermano Binyamin por el cuello y lloró. Y Binyamin lloró en su cuello, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Solo entonces pudieron sus hermanos hablarle. Esta escena ilustra lo que pasará cuando Yeshua regrese, en el momento en el que las dos casas de Israel sean una sola junto a su Rey eterno. Y Yeshayahu capítulo 11 versículo 13 dice: y la envidia de Efraín será quitada, y los enemigos de Yahudá perecerán. Efraín no envidiará a Yahudá, y Yahudá no afligirá a Efraín. Deseamos que este estudio llene su corazón y nos permita avanzar y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria y honra por siempre y para siempre. Amén.